Bienvenidos todos ustedes a este podcast del Team Análisis Bíblico, su podcast favorito que usted está propagando, recomendando. Hoy muy contentos de tener al excelentísimo e ilustrísimo Ofir Peña. Bienvenido, Ofir. Gracias, pastor. Siempre un placer estar con ustedes. Con un look sport y de beisbolista. Y a nuestro productor ejecutivo, licenciado en comunicación, Felipe del Castillo Hernández. Bienvenido, Pipe. Muchas gracias. Aquí de casa, aquí estamos detrás, pero ahora aquí en las cámaras. Y bueno, su servidor, su anfitrión Felipe del Castillo. Ahorita tenemos tiempo para que usted copie el enlace, avise a otros si lo olvidaba y le diga: hoy conéctate o te recomiendo este enlace de un podcast que está súper bueno. Este análisis consiste en sacar de la Biblia los principios y verdades que ella contiene para vivirlos, porque la palabra de Dios es para vivirlo y ese es nuestro enfoque. Todavía con un tema que se ha prolongado porque pues nunca habíamos hablado de él. Y es raro que a veces se comente sobre las palabras de manera negativa. Hemos titulado esta serie Infecciones contagiosas, pecados contagiosos, el chisme y la mala manera de hablar. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! La murmuración, antesala de la rebelión y la división. ¿De veras es tan terrible hablar mal? Sí, claro, porque la palabra tiene un objetivo que es crear cosas. Entonces, antes de que fuera usada para comunicar cosas, fue usada para crear cosas. Entonces, el poder de la palabra está en lo que puede crear. Si puede crear algo, también puede matar algo. Por eso, destruir. El poder de la vida y la muerte están en la boca, en la lengua. En la boca, exactamente. El chisme y la murmuración, que ya lo hemos tratado un poco extenso, que son uno de los pecados, si no el pecado más disculpado en los cristianos, porque los cristianos consideran el adulterio un gran pecado, robar, tal vez mentira, que ya es un poco más profundo, porque luego dicen que hay mentiras blancas y no existen, todas son mentiras o es verdad, y la Biblia dice hablen verdad, y la gente va profundizando, decir bueno, la mentira también es pecado, no hay mentiras blancas, pero el chisme, nadie habla del chisme. Yo creo que no se habla mucho del chisme porque todos lo practican. Exactamente, porque todos cojeamos de esa pata o hemos cojeado. Porque hay varias maneras de participar del chisme. Una es siendo el chismoso, hablando, y otra es prestando tus oídos, porque de cualquier manera, pues, si no hubiera alguien que escuchara tus comentarios equivocados, pues se cortaría en ese punto y solamente quedaría en la persona. Pero yo creo que todos hemos participado y como nadie nos gusta que se nos señale lo malo que hacemos o los problemas que hemos tenido, pues entonces yo creo que sí es complicado para las personas reconocer que son chismosos o que están dentro de chismes o involucrados en todo esto. Aunque es muy interesante que socialmente el chisme es parte de la vida, lamentablemente. A mí me gusta mucho lo histórico, soy fan de la historia en general. Hasta compro una revista de vez en cuando que es sobre la historia. Y vi una serie histórica que así fue como me metí yo a una serie que se llama Bridgerton, que en esencia es un chismerío, pero en el siglo XIV, XV, XVI en Inglaterra. Y toda la serie es sobre el chisme y la reina, que está en turno, que el rey está enfermo y no puede gobernar, la reina gobierna en su lugar, termina diciendo en esta serie, no le quiero agüitar a los que no la han visto, pues ¿qué sería la vida sin un chisme sabroso? O sea, estamos hiperacostumbrados al chisme y los cristianos no entendemos que puede ser destructivo. Además, bueno, hay que darle una correcta perspectiva, porque si no el mundo estaría mudo, ¿no? Básicamente, no hablaríamos de nada. No comunicaríamos nada. Quizá ayudaría a partir de la raíz de la palabra como concepto, porque así podríamos definir cuándo es un chisme lo que estoy hablando y cuándo no. ¿Cuándo es una murmuración? ¿Cuándo es un chisme? ¿Cuándo es una murmuración? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? El chisme es la manera en la que la murmuración se mueve. Wow. Entonces, la murmuración es un tema de perspectiva. El chisme es una forma en la que esa perspectiva pasa de boca en boca. ¿Hay chismes buenos?
No. Más bien, la palabra chisme, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece con el significado en hebreo que significa rasgar algo, rasgarlo y polarizar o separar una cosa de la otra. De ahí que el chisme produce división. Entonces, el original tenía que ver con rasgar. Y cuando rasgas algo, por ejemplo, cuando Jesús habla de aquella vestidura que se ha rasgado, que está rota, significa que se rasgó por algo. El chisme es chisme si rasga algo, es chisme si rompe la unidad, es chisme si afecta la armonía. Pero comunicar una noticia no es un chisme, es un acto de comunicación. Este es el tema. Cuando no rasga, cuando no divide, cuando no separa, cuando no polariza, cuando no predispone, cuando no rompe la unidad, cuando no rompe la armonía, es una comunicación normal de las situaciones y circunstancias que están pasando, ¿no? Si yo veo una noticia, te la cuento a ti, no es chisme porque no estoy dividiendo nada. Esto es como hasta un logro. Cuando mi hijo pasó con mención honorífica, fíjate que presentó un examen y sí lo pasó, sí lo aceptaron en tal. Claro. Pues no es un chisme de, como tú dices, que rasga. Entonces, es importante eso porque recuerden que lo que le da a una cosa un sentido correcto o incorrecto siempre es la intención. Sí. No necesariamente cuando digo la intención me refiero al hecho de que debe o no llevar maldad, porque si no podríamos poner dos cosas juntas cuando en realidad no lo son, ¿no? Y ya no podríamos hablar de nada con nadie. Pues sí. Porque si chisme solo fuera decir una cosa a otra persona, No. y el evangelio, entonces ¿qué? ¿Cómo se comunica, va? Claro. Exactamente. Sí. Ok. Entonces, muy interesante lo que ahorita Ofir nos comenta de la raíz, que la palabra chisme significa rasgar o dividir o separar o romper la unidad. Y para eso tenemos dos porciones en la Biblia que queremos revisar, que realmente una en el Nuevo Testamento, otra en el Antiguo Testamento, se refiere la del Nuevo Testamento a un suceso del Antiguo Testamento, que revisaremos los dos. Y vamos a leer las dos porciones, que sería 1 Corintios 10, que es larga, del 1 al 12, Pipe, y luego Números 13, 31 al 33 y 14 del 1 al 4. Si comentas y comentamos 1 Corintios y luego Números. Adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la... Ahí se me movió, perdón. ¿V? Sí. Bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y aquí está el tema. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tremendo, Pipe. Esa porción del versículo 12 es bien conocida por muchísimos cristianos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero el contexto de esa expresión son los 4 pecados mencionados aquí, pues muy relevantemente, que tal vez evitaron que el pueblo de Israel, de ser libre, haber sido liberado de Egipto, llegara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y esto es un símbolo de cuando Jesús nos salva a nosotros. Así es. De la esclavitud del pecado, de servir a Satanás, de estar lejos del plan de Dios, y nos trae a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Que estos 4 pecados que también dañaron a Israel
haciéndolo quedarse más años en el desierto que lo que era normal, nos pueden a nosotros, tal vez lleguemos al cielo, pero retrasan la bendición, el destino, el plan de Dios en nuestra vida. Sí, y a mí lo que me llama la atención es que Pablo marca en esta porción muy claro el objetivo. Estas cosas están para que aprendamos. Muy bien. Para que veamos esto. Porque a mí me pasaba, personalmente lo digo, que a veces yo veía algunas porciones en la Biblia, algunas historias y decía, qué pasado de lanza, cómo se atrevió, cómo yo no hubiera hecho eso, ¿no? Y uno ya hasta caía en ese juego equivocado o en ese juzgar a los personajes o las historias, pero me llama la atención que esto está para que nosotros aprendamos, porque dice, el que está firme o el que piense que está firme, mire que no caiga. Es decir, todos estamos expuestos a estas situaciones. Y en este caso particular, todos estamos expuestos a murmurar y a chismear. Y yo creo personalmente que todos hemos participado de esto de una u otras maneras, y aún más grave yo lo pondría dentro de la congregación, ya conociendo a Cristo, todos hemos colaborado de alguna u otra manera. Y lo interesante de esto es que tanto el chisme como la murmuración, antes de que sea algo externo, es algo interno, es algo que pasa en el corazón. Por eso es tan difícil a veces identificarlo y reconocerlo, porque está dentro de nosotros, aunque después evidentemente todo lo que hay en el corazón se manifiesta, se refleja, porque Jesús dijo, de lo que hay en el corazón habla la boca. Si en tu corazón hay una mala perspectiva, hay una herida, hay crítica, hay lo que sea, entonces se va a manifestar muchas veces de esas en manera de murmurar y de chismear. Entonces es muy importante que analicemos nuestro corazón para ver cuál es la raíz que nos puede llevar a dañar y murmurar, chismear, juzgar, criticar y usar nuestra lengua para mal. Es notorio que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, que dicen los estudiosos que esto podía llevarles de un año, porque tienen que recibir las leyes en el monte Sinaí y de alguna manera prepararse un poco para entrar en la tierra prometida a la guerra, todo el tiempo hubo queja. O sea, desde que ellos salen hasta que Moisés parte, se quejan, que es como asociado al chisme, aunque no es exactamente murmuración. Pero hubo murmuración de María y Aarón hacia Moisés, eso ya lo vimos, pero en el liderazgo principal. Luego hubo murmuración con Coré, Datán y Abiram, que fue fuerte la rebelión de ellos. Basta ya de ustedes, porque nomás ustedes y tu familia dirigen. Y luego hubo murmuración con los espías que fueron a reconocer la tierra y desalentaron. O sea, hay la murmuración. Si tuviéramos una cosa que la marca, el murmurómetro, estaría todo lo que daba ahí. Eso es buenísimo. Bueno, Pablo hace alusión a la historia de Números. Sí. Porque quizá el libro de Números es el que relata más esta relación tan complicada entre Dios y su pueblo, basada en la murmuración. Es una relación de 40 años de murmuración y todos los efectos contrarios, destructivos, dañinos, negativos que el pueblo de Israel, o sea, Dios no dejó de ser Dios, aunque murmuraran, porque en Números la murmuración es contra Dios, no es contra una persona, ¿no? Y contra Moisés. Contra Moisés. Y de hecho es la historia en Números, es la historia donde Dios castiga a 12 personas que murmuran con lepra, ¿no? De los espías. Luego a otros se los traga la tierra. Y luego a otros los muerde la serpiente. Todo está en Números 21, Números 16, Números 12. Toda la murmuración está relatada en Números, y el proceso de la murmuración está claramente definida por la expresión del libro de Números, si me permiten, porque por favor. De hecho creo que me tocaba leer una parte otra de porción, Números, entonces si quieren la leo, y entonces la comentamos, que era Números 3. No, Números 13, del Números 31 13 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pues yo creo que platicaron con los gigantes para saber si les parecían como langostas. Ahí está un poco temeraria la expresión. Adelante, Afid, para que nos explicaras. Bueno, comencemos por la expresión de estos espías. Te das cuenta que la murmuración nace de una perspectiva equivocada. ¿Sí? Nos pareció esto. Y este detalle es importante porque cuando tenemos una perspectiva de algo, podríamos arruinar la forma en la que Dios nos dijo que hiciéramos algo. Cuando nosotros tenemos que, para poder hablar como Dios habla, tenemos que ver como Dios ve. Porque el que ve como Dios ve, habla como Dios habla y produce lo que Dios produce. Dios no produce chisme ni murmuración. Entonces, ellos tienen una perspectiva errónea porque están viendo diferente que como está viendo Dios. Dos ven como Dios ve. Y este detalle de la perspectiva lo tenemos claramente explicado, como por ejemplo cuando Dios está preparando a Jeremías para que empiece su ministerio. Ajá. Primero le hace un examen de la vista y le dice: ¿qué ves? Para ver si ve como él ve. Y estoy citando Jeremías 1:11. ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro, que es un tema de autoridad, que es vital porque el tema de autoridad está ligado al tema de rebelión. Sí, sí. Veo una vara de almendro. Y Dios le responde: bien has visto. Y luego le dice: entonces ahora te voy a dar autoridad en tu voz. Ahora tu voz va a tener autoridad. Porque si no puedes ver como Dios ve, no vas a hablar como Dios habla y no vas a producir lo que Dios produce. De entonces ellos entran por mandato de Dios. La historia está en Números, pero su perspectiva es diferente. Mientras que la perspectiva de los primeros dos, o de Josué y de Caleb, es distinta. Dicen: esta tierra tiene leche y miel. Y ellos dicen: esta tierra tiene gigantes. Vieron lo mismo, pero la perspectiva es diferente. Vieron lo mismo. Claro, pero el enfoque es que los otros 10 están enfocados en lo malo, en los defectos, Que hay. en los errores. Que siempre hay. Y los otros están enfocados en la bendición, La promesa. en la promesa o en la instrucción de Dios. Y entonces este tema inicial es un asunto, casi toda la murmuración. Por eso la murmuración o la palabra murmuración y la palabra murmullo son casi Sí. primos hermanos. Porque la murmuración es decir en voz baja mi perspectiva de algo, básicamente. Porque es algo negativo. Por eso lo digo en voz baja. Mi perspectiva de algo. Y no sería mi opinión para ayudar. Exactamente. Para contribuir. Ahora, Números, que cuenta la historia completa, es interesante porque si nosotros leemos Números 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, todos los capítulos de Números, hasta el capítulo 11, quitando el capítulo 5, que el versículo no es el primero, sino el versículo 7 de Números, siempre comienza diciendo: dijo Dios a Moisés. Dijo Dios a Moisés. Dijo Dios a Moisés. Todos los capítulos de Números. Así es la dirección, por así Así decirlo. es la dirección. Y es un pueblo que está avanzando en el desierto, porque esto es importante. Sí, sí. Entonces, de ahí, en el 11:1 comienza un detalle interesante. En el 11:1 no dice: dijo Dios a Moisés, dice: el pueblo se quejó. Y ahí ya no notas a Dios, ya notas la queja del pueblo. Podríamos hablar de la queja por sí sola, porque la queja tiene su propio significado. Pero terminemos el tema de este y luego ya brincamos al tema de la queja. Porque en el 11:1 se quejan el pueblo. En el 12:1 los que se quejan son los líderes. Detalle interesante que habla de cómo la murmuración Crece. no solo crece de manera horizontal, pero crece de manera vertical. Sí. Por eso es importante, cuando un líder escucha algo, no dejarlo que escale. Porque cuando escala, en el 11:1,
los que están murmurando ya son María Y Aarón. y Aarón. Y luego viene la lepra y luego el avance del pueblo se detiene por 7 días. Sí. O sea que la murmuración puede frenar el avance de una persona. Lo peor que puede hacer alguien que está en una situación difícil es quejarse o murmurar, porque eso frena el que pueda salir del desierto lo más rápido posible. Válgame Dios. Y actuamos al revés, ¿no? Claro. Este es el tema. Entonces ves la lepra, luego ves a María pedirle perdón por murmurar, y a Aarón, y en el versículo 13 encuentras otra vez y dijo Dios, como si todo retomara su camino. Entonces Números explica muy bien esta parte del concepto y el tema de cómo una vida se puede frenar o detener cuando la murmuración o la queja son parte de nuestro hablar, de nuestro lenguaje, ¿no? En la porción de Corintios que citó Felipe, que citaste, Sí, dice que está escrito para aprender nosotros así es. y que no nos suceda lo que le sucedió a ellos. Y Ofir está diciendo así categóricamente, usando el libro de Números, que es donde él nos está ayudando a identificar todos estos procesos de murmuración y queja realmente, que va escalando, o sea, va increciendo, va de algo menos grave a más grave a más grave. Primero se detiene el pueblo 7 días y termina deteniéndose 40 años de entrar al propósito de Dios. Y toda la murmuración termina en rebelión. Yo creo que si no se detiene, sí. Si hay un proceso donde Dios en su misericordia te ilumina, te revela, te redarguye por medio del Espíritu Santo, que es lo que hace, especialmente a sus hijos, ¿verdad? Yo creo que ahí nos dice la Biblia, el que se arrepiente, reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta, alcanza Hay misericordia. que reconocerlo Sí. y abandonarlo. Sí, si no lo reconoce, si no se hace nada, pues es un cáncer que termina dañando a muchos y termina provocando una rebelión. Que nos decía Ofir que la murmuración es la transmisión con una perspectiva equivocada, o decir, negativa, de algo que yo no hablo abiertamente, sino que lo hago como un murmullo, porque no estoy seguro de que sea aprobado, en especial por la autoridad de Dios o la autoridad que Dios ha puesto. Y vemos nosotros que, pues, si para que haya una rebelión, alguien puede ser un rebelde, pero para que haya una rebelión tienes que comunicarlo. Y le pasó hasta el cielo con Lucero. Lucero se rebeló y no fue arrojado solo. O sea, no dijo Dios, tú, Lucero, el querubín protector, sino arrastró a una tercera parte de los ángeles, porque el chisme en el cielo estaba grande. Sí, y a mí se me hace muy interesante que, como platicábamos, la raíz tiene que ver con una perspectiva que nos da una visión, y la palabra división pues viene de 2 visiones. Entonces, Que no seguimos la visión de lo que Dios estableció a través de la autoridad, en este Exacto. caso Moisés en la Biblia, sino que tenemos otra. sí, y entonces empezamos a pensar otras cosas, a buscar otras cosas, obviamente dañadas y afectadas por todo lo que provocó ese cambio de visión. Sí, o sea, podemos decir que la murmuración denota que tú ya estás viendo otras cosas que nada que ver, que no es lo que Dios quiere, te da una perspectiva hasta equivocada de Dios, de todo lo que Él promete, y te hace caminar. O sea, no puedes caminar con alguien si no tienes la misma visión. Andarán 2 juntos, dice Amós, el profeta Amós, si no estuvieran de acuerdo, pues no. Y eventualmente, pues tristemente, la consecuencia es la rebelión, donde ya no solamente es porque hay una visión diferente, sino porque lo que ha pasado en el corazón ha crecido tanto que te separas, pero con una actitud y una intención de maldad. Es que la raíz de la rebelión, que se comunica antes como una murmuración, es que yo estoy inconforme generalmente, o herido, o inconforme de que no me tomaron en cuenta como hubiera yo querido. Porque esa es una de las murmuraciones, bueno, de María y Aarón no, pero de Coré, es ¿por qué nomás ustedes dirigen el pueblo? ¿Por qué eres tú, Moisés, es tu hermana, que es María, y es tu hermano, que es Aarón? Todo aquí, vamos a decir, si apellidaran Peña,
Todo aquí nomás está en Moisés Peña, en Aarón Peña y en María Peña. No, tienes que apellidarte Peña. Y es porque entonces, ¿por qué no soy yo? ¿Que no todos somos santos? Dijo Coré. ¿Que no toda la congregación es santa? Aunque aquí estamos hablando de los espías, en la porción que tú nos acabas de leer y que está tremenda. Todos los que hablaron mal de la tierra de promesa murieron. Eso está muy grueso. Bueno, de hecho, en Números, todos se murieron. Pues sí. O sea, te quejabas, te morías. Murmurabas, te morías. Y como hoy no pasa, físicamente la gente dice, no pasa nada, Ofir. Y no, y además, pero te vas muriendo por dentro. Sí. La realidad es que te vas muriendo por dentro, ¿no? Por eso la queja es tan peligrosa. Por eso el quejarse es tan complicado. Uno, porque la queja es el sonido que en el reino animal atrae a los depredadores. ¿Cómo? Sí, si yo quiero atraer a alguien de mi misma especie, lo que hago es emitir el sonido característico de mi especie. Pero cualquier animal que se queja significa dos cosas: o está enfermo, o está herido, ¿Está pidiendo como auxilio? o está viejo, con lo que espiritualmente significa eso. La religiosidad o lo viejo de la religiosidad hace que la gente se queje. Los que se sienten heridos se quejan, ¿no? Entonces, pero cuando un animal se queja, en el reino animal, el sonido de la queja lo oyen sus depredadores. Se acercan. Porque dicen está herido. Por eso Pedro decía, cuando te halles en diversas pruebas, manito, mejor ponte a cantar en vez de ponerte a quejarte. Sí. Porque vas a atraer a tus depredadores más cercanos. A los espíritus y a Satanás. Los leones, aún hasta sus últimos días, rugen de tal manera que parecen jóvenes. Para nunca manifestar Exactamente. debilidad. Exactamente. Porque la herida produce queja. Entonces el diablo sabe, si te hieren y te quejas, Ya le diste lugar. este es el riesgo de la... Ahora, lo que hace que se mueran todos es que nadie los ha herido. Los acaban de salvar de la esclavitud. Dios los ha cuidado tanto, o sea, ha sido tan bueno con ellos. Y esta es quizá una de las partes que podría ser conclusiva. Mientras más consciente eres de qué tan bueno ha sido Dios contigo, te vas a quejar menos. Y vas a murmurar menos. Porque la perspectiva es la correcta, porque estás viendo todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Entonces, cuando pasa algo que no es tan agradable, no hay que olvidar todo lo que Dios hizo. Tremendo. Y yo creo que por eso ahí podemos aprender a hacer una pregunta que sería importante. O sea, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo vea? ¿O qué me quieres mostrar dentro de todo esto? Y lo que estamos haciendo con esa pregunta es buscar la intención de tener la perspectiva de Dios para que entonces nuestra reacción sea diferente. Sí, porque si Dios es bueno, aún las cosas malas que a nosotros nos parecen malas por nuestra perspectiva están desenfocadas. Sí. Porque un Dios bueno no manda cosas malas. Claro. Las que aparentemente son malas estamos viéndolas de una perspectiva inadecuada que nos van a ayudar, nos van a fortalecer. Y yo recuerdo la historia de cuando yo dejo la universidad hace muchos años y me empiezo a trabajar en el negocio de mi papá. Que él me lo pidió, 25 años, deja la universidad, apóyame porque estamos en una quiebra. Y yo creo que fracasé. Yo recuerdo y cuento la historia de ir caminando en mi casa donde tomamos el camión porque estábamos tan mal que ni carro teníamos, bueno, los perdimos. Y yo voy llorando por las 3 cuadras hasta donde está la parada del camión para ir a recoger mis papeles a la universidad y darme de baja o que me esperen. Y yo voy llorando pensando que fracasé cuando esa decisión dolorosísima que me hizo sentir fracasado es la que Dios usó para que yo lo conociera. Al dejar mi escuela, mi universidad, irme a trabajar con mi papá, él trae a un compañero de trabajo costarricense que me comparte todo un año de Jesús, porque mi papá me dijo: júntate con el ingeniero que tiene una maestría en el 83. Tener una maestría es como tener hoy un doctorado y un posgrado, o sea, era mucho hace 41 años. Entonces yo ando con él
Y la maestría que me comparte, bueno, sí, me habla de las papas, del campo, de la ingeniería que él tenía en enfermedades patológicas del cultivo de los tubérculos llamados papas, y me comparte de Cristo. Y la perspectiva que yo tengo de esta situación que me va a hacer fracasar era todo lo contrario. Dios es bueno, y aunque las cosas que nos estén pasando a nuestra parecer sean malas, la perspectiva, yo refuerzo lo que tú dices, está desajustada. Y al buscar a Dios, empezamos a aprender a buscar, a ver lo que Dios tiene escondido en eso. Sí, eso me recuerda a la historia de José, que José fue alguien que pues le pasaron cosas Muy desagradables, injustas, injustas. que se le conocía como el interpretador de sueños, ¿no? El José el soñador, Sueña y no hace nada. que tenía muchos sueños y todo esto, pero yo creo que lo más difícil que tuvo en su vida no fue interpretar los sueños de otros, sino aprender a interpretar y tener la perspectiva de lo que Dios le había mostrado cuando llegó el cumplimiento. Porque cuando sus hermanos se presentan delante de él, ahí yo creo que fue que le cayó el 20 a él. Hasta ese momento. Y dijo, a lo mejor no lo había entendido antes porque estoy aquí, dijo, para salvación, todo esto Dios lo permitió, no se aflijan, porque todo esto lo permitió Dios para salvar. Entonces ahí cambió su perspectiva y en vez de, porque ya se les estaba queriendo cobrar, ¿no? O sea, ya le estaba metiendo que ahí, que era una trampa al hermano y que esto, y o sea, Le escondió una pero copa para de repente acusarlos. Dios le permitió ver lo que él veía y entonces cambió totalmente su perspectiva y no se quejó, no murmuró. Entonces se basa en la motivación del corazón, que es lo que Dios solo ve eso, porque la gente aparenta, y se basa en la perspectiva equivocada, la murmuración. Usted dijo hace rato algo que creo que es la esencia. Dios es bueno. No tenemos un Dios bueno para tener una vida mala. Así es. No tenemos un Dios bueno para tener un año malo. Aunque hay días malos, dijo Pablo. Sí, en Efesios 6. Pero no tenemos un Dios bueno para tener una vida mala, y no me refiero a la cantidad de material o las cosas materiales que pudiéramos tener en un momento No, dado. más bien lo que pasa adentro. Así que regularmente creo que decir que Dios es bueno, cosa que el rey David decía mucho, Sí. y lo practicaba, verbalizarlo, yo creo que era una forma de desintoxicar cuando la cosa De estaba golpear muy tensa. lo que sentía. Y a veces le tenía que decirle a su alma, Dios es bueno, ¿no? Alma mía, aguántate, porque es que tienes la claridad y la certeza de la intencionalidad de Dios. Sí. Sí. Así que mucha gente tiene el problema, lo hemos tenido todos, de que buscamos nuestra paz en el presente y en el futuro, y ahí nunca las vamos a encontrar. Si quieres reencontrar tu paz, porque si tienes paz no te quejas, si tienes paz no murmuras, solo tienes que voltear a ver el pasado. El avance de lo que Dios te ha dado. Porque volteas a ver lo que hizo, cómo lo hizo, las cosas que nosotros no entendimos sino Sí. hasta tantos años Sí, después, sí. y dices, no, Dios fue bueno, o sea, Se pasó, ¿verdad? nos rebasó sobradamente, nos rebasó sobradamente. Creo que esa es la parte característica. Ellos en el desierto creían que los sacó Dios para que murieran. Una perspectiva, ¿para qué los saca? Para morir en el desierto, totalmente desajustada, ¿verdad? Por eso es que Moisés dice, vamos para adorar a Dios. Y esta es una parte importante porque es la esencia del que entiende y conoce. Voy a decirlo así, la gente que ora más y alaba más siempre por naturaleza se queja menos. También la gente que se deja formar se queja menos. Porque entiende un propósito en lo que está pasando. Porque la gente que no se deja formar es porque no abraza un proceso que no comprende. Ajá. Mientras no lo abraces, te vas Resistes. a rebelar. Y quizás solo, si me permite terminar, la palabra rebelión es una palabra neutral, no es una palabra mala, es una palabra neutral. Porque la rebelión es cuando queremos, ¿cómo decirlo de una forma?
cuando un niño tiene la fuerza para agarrar una cuchara y tú le estás dando la cuchara cuando eres papá, Dice no. y él agarra la cuchara, no se está rebelando contra ti. Eso se llama madurez, de hecho. Se está rebelando contra la dependencia. Se está haciendo capaz, autónomo. La rebelión comienza no cuando buscas autonomía, sino cuando buscas independencia. Son dos conceptos distintos. Wow. Porque la independencia es desconexión, la autonomía es capacidad. Y si confundimos una cosa con la otra, podría decir, si mi niño me quiere quitar la cuchara para él metérsela a la boca, No lo dejo, es un rebelde. yo podría decir, es un rebelde, cuando en realidad está madurando. Y si yo no se lo permito, yo voy a producir la rebelión. Wow. Así que, en mi opinión personal, la rebelión es una palabra neutral porque es vital en el ser humano para madurar cuando es un tema de capacidad. Pero cuando lo llevas al terreno de la independencia, a seguir siendo niño, me revelo a seguir siendo pobre, me revelo a seguir siendo ignorante, Una me revelo a santa seguir rebelión. siendo. Exacto. Exactamente. Pero la independencia es desconectarme de una Me autoridad. revelo porque no lo quiero. Por eso la palabra revelar era una palabra en latín de rebellum, que bellum era batalla. Es pelear en contra de la autoridad. Entonces, esta generación ha confundido porque ha insertado los dos mundos juntos. Entonces, tienes un joven que confunde autonomía con independencia, porque le han metido que lo que tiene que buscar es independencia, cuando es lo único que debe conservar toda su vida. Debe estar conectado con su padre, con su abuelo, con sus tíos, con su familia, Claro. y luego hacia abajo y luego hacia los lados, jamás desconectarse. Pero como lo han engañado con que el concepto de independencia es el mismo que el concepto de autonomía, entonces buscando la autonomía crean o buscan independencia. Y la independencia, curiosamente, cuando una persona se siente independiente, o sea que puede sola, es cuando, de acuerdo a estadísticas sociológicas, es cuando más divorcios hay. No necesito nada más que yo solo. Puedes mandar a volar a alguien simplemente si no te cae. Entonces tienes una generación que busca independencia cuando en realidad lo que estaba buscando saludablemente era autonomía, ser capaz por sí Usar solo, sus propias habilidades para crecer, desarrollarse, madurar. En fin, es mi opinión. Pues qué tremendo, porque la murmuración, en todos los casos, en números, para cerrar ya, Pipe, termina en rebeldía. O sea, a María y Aarón, bueno, a María y Aarón les cayó lepra, a Aarón no, porque era el sacerdote. Los espías, los 10 de los 12 que murmuraron, murieron de plaga delante de Dios, que podría ser lepra o lo que sea, pero murieron de plaga. Y luego Coré, Datán y Abiram, se abrió la tierra y se los tragó. O sea, la murmuración que no es controlada, que es con un mal motivo, una actitud equivocada y con una perspectiva equivocada, una actitud y una perspectiva, termina en muerte. Y aunque la gente hoy en día no muera en una congregación, porque qué rico está el chisme, y hay la historia de que todas las ovejas, acabando el domingo la reunión, se echan tacos al pastor, porque se la pasan en la comida criticando al pastor y lo que pasó en la congre. Lo que ellos no saben es que los pastores, lo que comemos después de la reunión son barbacoa de oveja. Ay, esta es revelación. Con consomé. pura. No es cierto. Termina mal. Entonces la rebelión tenemos que detectarla, vamos a ir como una anticipación cuando empezamos a hablar mal, Pipeo. ¿Cuál sería tu conclusión final? Pues yo creería que mi conclusión sería, y lo que quizás nos puede llevar a futuros episodios a introducir otros temas sobre la misma línea del cuidar nuestra lengua y todo eso. Yo creo que la solución tiene que ver con la gratitud, porque alguien que es agradecido va a tener la perspectiva correcta. Alguien que es agradecido, pues va, en vez de quejarse, va a alabar. Alguien que es agradecido, en vez de alejarse de la autoridad y juzgarla, va a acercarse, va a buscar honrarla. Yo creo que en vez de tratar de no solamente identificar que tenemos un problema de rebeldía o de murmuración, metámonos la cucharada, metámonos la vitamina, metámonos todo para empezar a ser intencionalmente agradecidos y erradicar de nuestro corazón primeramente y de todo a nuestro alrededor
la rebelión futura que se puede dar por la cuestión de la murmuración. Y la Biblia es bien clara que dice que demos gracias en todo y por todo, porque se puede. Sí. Se puede intencionalmente, aún en una crisis, enfocarse en lo bueno, y se puede mencionar, si hay 6 cosas malas y una buena, 7 malas y una buena, enfocarnos en la buena, que gracias a Dios tenemos eso. Una conclusión final, entonces, Ofir. Bueno, me gustaría leer un versículo de Proverbios A ver. para cerrarlo, que dice: sin leña se apaga el fuego, y ¿Qué donde no hay versículo? chismoso, cesa la contienda. Mira, Se acaba. Así de categórico. ¿Qué estás- Proverbios 26, 20. Creo que esa es Salomón lo sabía y lo enseñó. Y en lo demás estoy 100% de acuerdo con lo que dice Pipe. La gratitud, porque la gratitud te mantiene conectado a algo o alguien que te ayudó a llegar hasta donde has llegado todos los días. wow. Alguien nos ayudó lavando nuestra ropa, alguien nos ayudó cocinando la comida que estamos comiendo, alguien nos ayudó Cuando estuvimos manejando el enfermos de carro, chiquitos, alguien nos ayudó. Nos ayudó con la escuela. De ahí Nuestros el padres. tema de la independencia. Y de ahí el tema, la gratitud. Rompes la gratitud con la independencia. Exactamente, rompes, con ingratitud se rompe, pero con gratitud puedes ser autosuficiente, pero siempre sigues conectado a alguien. Interdependiente es la palabra correcta. Ellos podían haber dado gracias porque ya no eran esclavos. Podían haber dado gracias porque iban a ser una nación. Podían haber dado gracias porque la palabra profética de Dios se cumple, pero se enfocaron en el desierto, en el momento de la prueba, y no tenían esperanza. Llegaron a perder la esperanza de que iban a salir de ese desierto, y se quejaron, murmuraron, se rebelaron y murieron. Y eso que vieron milagros casi diario. Sí. Que no nos pase. Fue la primera porción que leímos en Corintios, que está escrito para que aprendamos de ellas. Y bueno, se me olvidó recordarle a la mitad de este episodio que está, pero se quedó jalado de los pelos, perdón la expresión, impresionantemente bueno para que usted recomendara a otras personas se conecten, pero hágalo. Inclusive usen este episodio para discutirlo en grupos pequeños, usted y su familia, con sus hijos, con su esposa, cuando la murmuración se vuelve rebelión y termina en muerte. Hasta la próxima. Recomiéndenos este podcast de Team Análisis Bíblico. Gracias, Ofir. Gracias, Pipe.